¿Estás embarazada y te dijeron que tienes riesgo alto de preeclampsia o incluso ya te hicieron el diagnóstico? Quédate a ver el siguiente video porque hoy vamos a hablar acerca de una de las complicaciones más graves que pueden presentarse en el embarazo y que representa una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial. Antes de entrar en el tema de la preeclampsia, debemos aclarar que este video no está dirigido a personal médico de salud. Los trastornos hipertensivos del embarazo son una situación que pueden llegar a tener una amplia gama de complicaciones, pudiendo inclusivemente llegar a ser muy graves y que puedan repercutir en la vida de una paciente, y por esto es por lo que se requiere de un entrenamiento extenso para poder darle un manejo adecuado. Si eres personal de salud y estás buscando encontrar todo acerca de la fisiopatología, teorías de alrededor de la preeclampsia, déjalo en los comentarios para así saber si debemos de hacer un video al respecto profundizando en estas áreas acerca de este tema. Este video va dirigido a aquellas personas que se encuentran cursando un embarazo y les dijeron que cursan con una enfermedad hipertensiva, a aquellas personas que ya cursaron con un embarazo y que tuvieron una enfermedad hipertensiva pero que están pensando volver a embarazarse, o a aquellas personas que simplemente tengan dudas al respecto de este tema. Espero que podamos resolver estas dudas y cualquier cosa déjenlo en el espacio para los comentarios. Para hablar acerca de preeclampsia, primero debemos de hablar acerca de los trastornos hipertensivos en el embarazo en general. Esto constituye una de las primeras causas de mortalidad perinatal a nivel mundial y en el mundo a la fecha de este video es la segunda causa de muerte, únicamente rebasado por la hemorragia obstétrica. Se estima que complica del 2 al 8% de los embarazos en todo el mundo y se atribuye alrededor del 26% de las muertes maternas en Latinoamérica. Se han identificado gran variedad de factores de riesgo que puedan estar asociados con un aumento en el riesgo de presentar preeclampsia. Sin embargo, hay que mencionar que la mayoría de los casos se presenta en gestantes sanas y sin ningún factor de riesgo detectado, por lo que se sospecha que hay un componente genético involucrado en el desarrollo de este problema. Los factores de riesgo más frecuentes son gestaciones múltiples, los embarazos gemelares o de alto orden fetal, que es cuando hay más de 2 bebés, preeclampsia en embarazos previos, tensión crónica. Llegar al embarazo ya con una alteración de la presión arterial es un factor de riesgo muy importante para que se pueda presentar un agravamiento por los cambios propios que se presentan en el embarazo. Diabetes. La diabetes, principalmente aquella diagnosticada antes del embarazo, suele presentar estragos ya en el sistema cardiovascular y renal, mismos que se encargan del control de la presión arterial. Si empezamos un embarazo con daños en el sistema cardiovascular, entonces es mucho más fácil que algún estímulo negativo haga que se pierda esta capacidad de autorregulación. Trombofilias. En México y Latinoamérica, siendo las más frecuentes la mutación del factor 5 de Leiden, mutaciones en el gen MTHRF, que es un gen encargado de producir una enzima que metaboliza el ácido fólico en su forma activa, y al disminuir la forma activa aumenta el riesgo de formar trombos mejor conocidos como coágulos, así como muchas otras alteraciones como los defectos del cierre del tubo neural o mejor conocidos como espina bífida. Si quieres saber más al respecto de estos temas, déjalo en los comentarios. Y este problema va muy de la mano con el siguiente factor, que son algunas enfermedades reumatológicas, como lo pueden ser el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, que son enfermedades que pueden dejar daños en el aparato cardiovascular y renal, que al igual que la diabetes causan una pérdida de la regulación de la presión arterial, sumado a que aumentan también el riesgo de formar coágulos en distintas partes del organismo. La obesidad. Este es un diagnóstico médico nutricional que gracias a la ignorancia se le ha dado un uso como un adjetivo peyorativo. Sin embargo, aunque estamos en Fertifetal a favor de aceptarnos tal cual como somos, es una realidad que el índice de masa corporal por arriba de 30 es un factor importante para el desarrollo de problemas de la presión arterial y metabólicos, sobre todo a lo largo del embarazo. Edad mayor a 35 años. Aún se discute si un embarazo en mayores de 35 años debe denominarse como de alto riesgo. Sin embargo, sí es un hecho que entre mayor edad tenga la paciente, mayor el riesgo de que se presenten complicaciones maternas o fetales, con lo que ya de presentarse se denominará como un embarazo de alto riesgo. Enfermedad renal. Existen diferentes tipos de enfermedades renales y según la etapa en la que se presenten pueden impactar a mayor o menor medida en el manejo de la presión arterial. Técnicas de reproducción asistida. Aún se discute el impacto que pueden tener los distintos métodos de reproducción asistida, como son el coito programado, inseminación artificial, fertilización in vitro, con los problemas hipertensivos. Sin embargo, hay una relación entre las situaciones que hacen requerir de estos métodos o factores de riesgo que provoquen infertilidad con los factores de riesgo que causan enfermedades hipertensivas. Trastornos del sueño, principalmente la apnea del sueño, que no siempre pero muchas veces está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Dejen en los comentarios otra vez si quieren saber un poquito más al respecto de estos temas. Ahora, tal vez te estés preguntando cuándo sabemos si tenemos la presión arterial elevada. Siempre se debe de confirmar mediante la toma de la presión arterial y para esto debes de tomar las siguientes consideraciones.
Número 1. Estar en reposo por al menos 5 minutos antes de tomar la presión arterial y estar en una posición cómoda sin que estés realizando ningún esfuerzo. Tomar la presión arterial al estar trabajando, caminatas largas o simplemente subir una escalera puede aumentar la presión y causar un falso diagnóstico. 2. De preferencia que se tome por un personal capacitado, aunque tomar la presión arterial realmente no es algo complicado, sí requiere de una curva de aprendizaje ya que las consecuencias de tomarla mal pueden ser graves. Sin embargo, sabemos que esto no siempre es posible, por lo que en caso de tomarla con un baumanómetro normal o el manual, siempre podemos optar por uno electrónico. Simplemente que de preferencia sea en el brazo, no en el antebrazo, y de preferencia que sea en el brazo izquierdo bien colocado, al menos unos 2 o 3 centímetros arriba del pliegue. 3. No haber ingerido ninguna sustancia como nicotina, café o cualquier cosa que contenga esto. El tabaquismo pasivo y el consumo de sustancias como la cafeína pueden desencadenar una respuesta que eleve la presión arterial y causar también un falso diagnóstico. Una vez cumplidos estos requisitos, podemos tomar la presión arterial y en caso de estar cualquiera de las dos cifras o las dos juntas, 140 la sistólica o la grande y 90 la diastólica o la pequeña, se considerará como una cifra compatible con hipertensión. Sin embargo, para hacer el diagnóstico se requieren de 2 tomas elevadas en una separación de 4 horas por lo menos. Una vez corroborado el diagnóstico, tenemos que hablar acerca de los diferentes tipos de trastornos hipertensivos que se pueden presentar en el embarazo. Vayan por un vasito con agua porque esto se va a poner denso. Aquí las espero. 1. Hipertensión arterial crónica. Este diagnóstico se hace en aquellas pacientes que inician un embarazo ya con el diagnóstico de hipertensión arterial crónica o quienes se les diagnosticó durante el embarazo pero antes de las 20 semanas de embarazo, que son como 5 meses más o menos. Esto puede modificar en casos muy seleccionados como los embarazos múltiples o los embarazos molares. Déjenme en los comentarios si quieren saber más al respecto. 2. Hipertensión gestacional. Este diagnóstico se hace en aquellos casos en el que el descontrol de la presión se presenta después de las 20 semanas, 5 meses como ya dijimos. El motivo de punto de corte de 20 semanas es secundario al estado de maduración e invasión de la placenta en el útero materno que pudiera explicarnos qué es lo que está provocando la elevación de la presión, si es un daño vascular previo o es secundario a una enfermedad placentaria. Recordando que la placenta es un órgano, es muy vascular y que se encarga de filtrar la sangre y llevarla al bebé, pero cuando tiene una alteración en su estructura puede llevar a una respuesta de todo el cuerpo y subir la presión. Es muy importante diferenciar entre una hipertensión arterial crónica y una hipertensión gestacional. Sin embargo, el objetivo y el manejo de ambas es el mismo. Pero esto nos lleva a nuestro tercer tipo de hipertensión del embarazo, que es número 3, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, que es básicamente una paciente ya diagnosticada previamente o antes de las 20 semanas con una hipertensión arterial crónica que se agrava como consecuencia de un problema en la placenta. Ojo, esto no significa que todo caso de hipertensión arterial se va a convertir en una preeclampsia. Sin embargo, estos casos muy frecuentemente se manejan como una preeclampsia con criterios de severidad, ya que estos casos frecuentemente ya hay proteinuria de inicio y suele denominarse sobreagregada por algún otro dato de severidad como los que vamos a ver más adelante. Y tal vez tú me dirás, bueno, ya dinos qué es la preeclampsia. Y yo te diré, es justo lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. La preeclampsia, por ahí alguien en uno de mis TikToks comentó que su médico le dijo que no existía la preeclampsia. Yo creo que hay que regresarlo a la primaria. Esta, en su vez, se subdivide en dos. La preeclampsia, que es la presencia de una hipertensión sumada a proteinuria, que es la pérdida de proteínas en orina. Esto se puede evaluar de distintas maneras, pero de preferencia que sea en una cuantificación de orina de 24 horas, donde se recolecta la orina por 24 horas y llevan su galón de orina al laboratorio para que lo estudien. Esto sumado a la hipertensión se integrará el diagnóstico de preeclampsia. Y por otra parte está la preeclampsia con criterios de severidad. Esta es aquella hipertensión con o sin proteinuria, pero que ha presentado alguno de los siguientes datos de severidad. Y en este momento tomen un traguito más de agua porque nos vamos a poner más densos. Presión arterial sistólica 160 o más o presión arterial diastólica 110 o más, ya sea juntas o una sola, en donde ya no vamos a requerir esperar de estas 4 horas para hacer el diagnóstico, ya que esta elevación de la presión puede ser muy grave y dejar daños irreversibles e incluso mortales, por lo que amerita tratamiento inmediato y no esperaremos 4 horas. Trombocitopenia, que es lo mismo que la disminución de las plaquetas, que son células de la coagulación, y esto está determinado por estudios de laboratorio. Alteración en la función del hígado, ya sea por alguna alteración de estudios de laboratorio o por dolor que suele presentarse como un dolor muy intenso que puede ir desde la boca del estómago o hasta debajo de la costilla derecha, que es justamente el lugar en donde me duele cuando ustedes ven uno de nuestros videos y no se suscriben a nuestro canal. Falla renal, detectado mediante la determinación de creatinina
sérica en estudios de laboratorio. Edema pulmonar, detectado mediante clínica como dificultad para respirar, radiografía de tórax o incluso mejor el ultrasonido pulmonar. Aquí es donde nuestros amigos especialistas en medicina crítica se destacan. Dolor de cabeza, y este es el motivo por el cual cuando los obstetras nos dice a una paciente que le duele la cabeza, nos empieza a palpitar el corazón y el párpado, ya que son muchas las cosas por las que les puede doler la cabeza a una paciente. Sin embargo, este es un síntoma que se puede presentar de muchas maneras, y a veces piensan las pacientes que exageramos por mandar a tomar muchos estudios de laboratorio por un simple dolor de cabeza. Sin embargo, este simple dolor de cabeza puede no serlo, y por eso frecuentemente pedimos los estudios de laboratorio que ya mencionamos. Por último y muy importante, las alteraciones visuales, muchas veces descritas por los médicos como ver lucecitas, como cuando nos presionamos los ojos, o ver borroso o súbitamente perder la visión, y estos son datos muy sugestivos de que estamos ante la inminencia de una eclampsia, lo que nos llega a nuestro siguiente tipo. 5. La eclampsia. Como lo dice su nombre, la preeclampsia es un estado antes de la eclampsia, y por eso la importancia de detectarla a tiempo, ya que la eclampsia es la manifestación más grave de las enfermedades hipertensivas del embarazo, y es cuando ya todo lo antes mencionado se le agregan convulsiones, en ausencia de otra causa como puede ser una epilepsia previamente diagnosticada. Esta tiene una mortalidad muy alta y suele ser secundario a traumatismos al presentar caídas por perder el estado de alerta, al tener broncoaspiración y neumonía o por hipoxia, que es básicamente dejar de respirar y al no lograr oxigenar el cuerpo pueden fallecer. Esto, en palabras simples, es causado por una incapacidad de autorregulación de la presión arterial de adentro del cerebro, y aunque lo más frecuente es que en caso de recibir atención inmediata de soporte vital no queden secuelas, es posible que sí se generen secuelas graves y permanentes. Y aunque en este momento la gestante se encuentra en un momento crítico, no olvidemos que también el bebé lo está, siendo causa también de hipoxia y pérdida del bienestar fetal, desprendimientos de la placenta que conlleva hemorragias masivas y graves y el óbito, que es la muerte del bebé. Por último, cabe mencionar el síndrome de HELLP, que es más como un subtipo o una complicación de las antes mencionadas, y es cuando ya se juntaron varios datos de severidad y por sus siglas en inglés son hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, la elevación de las enzimas hepáticas, que nos habla de daño hepático, y las plaquetas bajas, de las cuales ya hablamos antes. Esto se suele presentar en etapas ya muy avanzadas de la enfermedad y son muy graves porque habla de que ya hay un daño multiorgánico. La causa y explicación de por qué suceden todos estos cambios ya es algo que compete a los especialistas. Sin embargo, el manejo de esta patología, dependiendo de la etapa en la que nos la encontremos, suele ser multidisciplinario. Requiere de atención inmediata por una amplia gama de especialistas, como la ginecología obstetricia, médicos maternos fetales, intensivistas e intensivistas en ginecología y obstetricia, cirugía general y cirugía de trasplantes, anestesiología y obviamente neonatología y medicina crítica pediátrica, ya que el recién nacido puede también no estar en óptimas condiciones y requiere un poco más de atención. Puede que en este momento te preguntes, ¿cuál es el tratamiento? Y yo te diré, ¡qué buena pregunta! La respuesta está en finalizar el embarazo. Como ya mencionamos en un inicio, esto es causado a un problema en la placenta y no existe en la actualidad ningún tratamiento que pueda corregir este problema, por lo que solo el nacimiento y retirando la placenta es cuando el cuerpo comenzará a recuperarse. No obstante, hay casos muy específicos como lo son la hipertensión arterial crónica, la hipertensión gestacional y la preeclampsia, a las cuales se les puede dar un manejo conservador con medicamentos antihipertensivos y con un seguimiento estricto de la presión arterial diario o hasta 3 veces o más al día. Sin embargo, es muy importante mencionar que el manejo conservador siempre es buscando el beneficio del bebé, comprometiendo la integridad de la mamá, ya que por mejor manejo que tengamos, siempre se esperará un agravamiento de la gestante y no hay forma de saber qué tan rápido se presentará este deterioro. Por eso es que el manejo conservador siempre debe ser una opción propuesta por tu médico, pero la decisión siempre debe ser tomada en pareja y específicamente por la madre. Así que cuando te cuenten que pusieron a la mamá a elegir entre su vida y la de su bebé, puede llegar a ser cierto. Recuerda que todo caso debe ser individualizado y requiere una valoración por tu médico materno fetal de confianza. En cuanto a la vía de nacimiento, aún puede haber discusión. Sin embargo, en general se comenta que en una hipertensión crónica controlada, en una hipertensión gestacional controlada y en una preeclampsia controlada, puede considerarse el nacimiento por parto, siempre teniendo en consideración que el riesgo de complicaciones es mayor que en comparación con un embarazo de bajo riesgo.
Por otra parte, en preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia y en situaciones complicadas como son el síndrome de HELP, se debe dar una interrupción por cesárea. Sin embargo, estas son solamente recomendaciones. La decisión final se debe de tomar en el sitio, previo a individualizar el caso y en acuerdo entre el personal de salud que está atendiendo el cuadro y la paciente junto a sus familiares, sabiendo que existen casos en la que la decisión la toman los familiares por poder encontrarse en una situación crítica a la paciente. Algo importante a tener en mente es que también es frecuente que se presenten estos problemas posterior al nacimiento del bebé, ya habiendo quitado la placenta, y esto frecuentemente desata muchas preguntas. Al nacer el bebé y retirar la placenta se inicia un periodo llamado puerperio. Este es el periodo donde el cuerpo de la gestante regresa a un estado de no embarazo y también conlleva cambios a pesar de que ya no haya placenta. Estos cambios pueden ser importantes para el cuerpo y el sistema cardiovascular, que pueden ser la gota que derramó el vaso para que se desencadene una hipertensión, preeclampsia, eclampsia o un síndrome de HELP. Por lo que al nacimiento y durante el puerperio se deberá tener también una vigilancia muy estrecha y no bajar la guardia. Es sumamente importante que se detecten todos los posibles factores de riesgo e intenten corregirse, ya que esta patología es muy grave e incluso mortal hasta en las manos médicas más hábiles, y por eso en gran parte es tan importante la consulta preconcepcional, que lo ideal sería que la tuviéramos antes de todos los embarazos. Sin embargo, es muy raro que esto suceda, ya gran parte de las pacientes obstétricas acuden a consulta ya estando embarazadas. Es en esta consulta donde se podrán detectar diferentes factores de riesgo que pueden terminar en algún proceso patológico donde se incluye la preeclampsia, y que al corregir podemos impactar positivamente en el desenlace, disminuyendo la posibilidad de que ésta aparezca. Al ser la cultura de consulta preconcepcional algo sumamente raro, se han desarrollado diferentes estrategias para poder determinar el riesgo de padecer preeclampsia en las mujeres ya embarazadas, que van desde la medición de algunos parámetros de las arterias del útero, determinación de algunos factores bioquímicos como son la tirosinquinasa soluble, el factor de crecimiento placentario, la endoglina soluble y factores maternos como la presión arterial y algunos antecedentes de la historia clínica, que son herramientas con las que podemos determinar esta posibilidad de que una paciente desarrolle una preeclampsia. Estos riesgos se deben determinar de preferencia en el momento de realizar un ultrasonido 11-13.6 en el primer trimestre, y con este, además de determinar riesgo de enfermedades cromosómicas, asignamos un riesgo de padecer preeclampsia, restricción del crecimiento fetal y riesgo de parto pretérmino, asignando para cada una de estas dos grupos, alto riesgo y bajo riesgo. Esto no lo detecta el DNA fetal libre en sangre materna, así que por más que se venda como una panacea de detección de problemas prenatales, no es así y no debe hacerse en todos los embarazos. Incluso me atrevo a decir que no es un estudio necesario durante la gestación. Es un estudio costoso que puede considerarse solamente como una opción, pero no suple ni supera la función de evaluación ultrasonográfica del primer trimestre, pésele a quien le pese. Y aquí es donde entra la única intervención que ha demostrado reducir el riesgo de aparición de preeclampsia en un poco más del 50% de los casos, y esta es la aspirina a dosis bajas. Es muy importante saber que no es correcto dar aspirina a todas las pacientes, ya que aunque es un medicamento seguro, sí puede llegar a tener sus repercusiones en el embarazo. Sin embargo, la preeclampsia es una situación sumamente grave y en la que se justifica su uso a pesar de los riesgos, mismos que se deben de exponer y explicar antes de iniciar cualquier tratamiento, y la gestante debe estar de acuerdo con los riesgos. Es muy importante que ante la duda de presentar cualquier dato de alarma antes mencionado, no olvides contactar a tu especialista de confianza, ya que esto puede salvar tu vida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si tienes más dudas con respecto a los trastornos hipertensivos que se puedan presentar en el embarazo, la preeclampsia o en general de temas de ginecología o obstetricia, debes dejarlo en los comentarios, así como los temas de los cuales quisieras que tocáramos en los siguientes videos. Por último, quiero pedirles que nos dejen sus manitas arriba y se suscriban al canal y prendan la campanita para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas con información actualizada de manos de especialistas en salud femenina, reproductiva y prenatal. Nos vemos en el siguiente video.